grupo número 3 y les vamos a hablar acerca de movimientos ciudadanos, indignados, forajidos y las FARC. Nuestro grupo está conformado por Erika Tipán, Evelyn Sustatil, Eva Bruches, Evelyn Morán, Evelyn Tipán, Silvia Bamonde, Evelyn Quilumba, Edith Ledesma, Denis Valencia, David Perugachi, Emilio Soler. Los movimientos ciudadanos inician en el año de 1970 con pequeños movimientos que tienen como objetivo arreglar un sector. Eran asociaciones que existían en cada localidad para mejorar la situación barrial, urbanización, servicios básicos, infraestructura, cultura, entre otros. Los movimientos ciudadanos son a raíz de un problema que afecta a la mayoría de la población, reuniéndose para hacer manifestaciones para ser escuchados, ya que si lo hacen en forma individual no les harán caso. El movimiento ciudadano se enfrenta al poder. Se reconocen a sí mismos como agentes de cambio. Tienen presente que necesitan de una organización para articularse y relacionarse con la sociedad. La nueva movilización ciudadana muestra autonomía, es decir, no está manipulada por el Estado, ni poder político, ni por caudillos. La convergencia espontánea de actores sociales de presencia nacional, como estudiantes, pobladores, profesores, sobre todo con apoyo parcial de sindicatos, empleados y otros sectores. El movimiento 15M, también llamado Movimiento de los Indignados, fue un movimiento ciudadano formado a raíz de la manifestación del 15 de mayo del 2011, convocada por diversos colectivos, donde después de que 40 personas decidieran acampar en la Puerta del Sol esa noche de forma espontánea, se produjeron una serie de protestas pacíficas en España, con la intención de promover una democracia más participativa alejada del bipartismo PSOE, conocida como Partido Socialista Obrero Español, del dominio de bancos y corporaciones, así como una auténtica división de poderes y otras medidas con la intención de mejorar el sistema democrático. Características. Este movimiento se caracterizó por la no violencia, que es una doctrina que no apoya la violencia ni la agresión en la sociedad. Uso de plazas. Sus marchas pacíficas las realizaban en plazas o en calles donde se encontraban. Inteligencia colectiva. Permitía que todas las personas aporten con ideas. Financiación en masa. Inclusividad, tecnopolítica y copyleft, que es el derecho del autor, pero permite la distribución de copias o sus modificaciones. Cabe recalcar que esas características lo hacen diferente a los demás movimientos. Pero el 15M, o también llamado Movimiento de los Indignados, tuvo diferentes causas. En la economía, por su austeridad y por la crisis. En la política, por sus corrupciones, leyes, reformas, elecciones. En la sociedad, por el desempleo que existía. Este movimiento contrajo grandes logros en diferentes áreas, tales como la sanidad. No permitió el cierre de centros de salud, la justicia. Energía. Se creó el estafaluz que permitió el ahorro de muchas personas. En la economía. En la vivienda. Se paró el desahucio. Los forajidos. La rebelión de los forajidos es un movimiento social que surgió en febrero a abril del 2005. Esta movilización social precipitó el derrocamiento del gobierno de Lucio Gutiérrez, quienes se manifestaron en su contra. Este movimiento
surgió en la presidencia de Lucio Gutiérrez, quien el 13 de abril del 2005, en rueda de prensa personal, lanzó con desprecio el epíteto forajidos para referirse a aquellas personas que hicieron un mitin en su contra. Estuvo conformado por la gente de clase media, tuvieron el respaldo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Congreso Nacional. El contexto general duró 10 años, de 1995 al 2005. Se caracteriza por el desprestigio a la política, quiebra del sistema político ecuatoriano, consolidación de prácticas mafiosas en el quehacer de partidos, implantación de mecanismos económicos pauperizantes como la dolarización y la presencia de nuevas generaciones. Contexto particular. Del 2003 al 2005 está marcado por los derroteros del gobierno de Lucio Gutiérrez, que asciende a la presidencia con el apoyo del movimiento indígena y partidos de izquierda, para inmediatamente deshacerse de ellos. Entonces, pacta con el Partido Social Cristiano y más tarde se pasa al otro bando oligárquico con Bucaram y Noboa, en donde se creó un régimen corrupto y corruptor, oleadas sociales. En 1997 se da el derrocamiento de Bucaram. En 1999 se da el quiebre del sistema bancario. En el 2000 se da el derrocamiento de Maguad y del 2003 al 2005 el derrocamiento de Lucio Gutiérrez. Las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se autodenominan guerrilleros con tendencia marxista-leninista. Operan en Colombia y regiones fronterizas como Brasil, Ecuador, Panamá, Perú. Participan del conflicto armado desde 1964 en Colombia. Son dirigidos por un secretariado de 7 miembros. Se los considera terroristas por 34 estados. Las acciones que ellos cumplen son el narcotráfico, guerra de guerrillas, implantación de minas y secuestro y matanza de civiles. Las FARC. Antecedentes. Aparición de bandas armadas comunistas en el sur de Tolima. Partido Comunista Colombiano, caracterizado por la situación político-nacional a partir de 1946. Surge en 1964, cuando el ejército colombiano inicia una operación militar para eliminar pocos subversivos que aparecieron en la región Marquetalia, departamento de Tolima, y que habían formado una especie de república independiente. Son insurgentes que se han perfeccionado militarmente durante casi 40 años en técnicas subversivas de sabotaje, de guerrillas y terroristas, sumados a sus nexos con los carteles de la droga, situación que le ha costado la vida a miles de colombianos y no le ha permitido tener estabilidad política al país. Periodos de las FARC. Periodo 1960-1979. Durante sus primeros años de existencia, las FARC tenían un carácter exclusivamente rural y limitado a acciones relativamente esporádicas en pequeñas zonas de influencia. El gobierno colombiano intentó varios operativos militares para acabar con el grupo guerrillero, que al final no lograron su fin. En 1964, bajo el mando del coronel Hernando Correa Cubides, se puso en práctica el LASO, Latin American Security Operation, contra las zonas liberadas. Dicha operación estaba enmarcada en la estrategia norteamericana, que se conoció como Doctrina de la Seguridad Nacional, cuya finalidad era evitar la repetición del caso Cuba. En junio de 1964, Marulanda
y unas docenas de hombres, dispersados por la acción militar, se internaron en la selva, y el 30 de mayo de 1964 se reunieron para crear oficialmente el llamado Bloque Sur, la primera insurgencia guerrillera del Partido Comunista en Colombia, de donde nacerían las FARC. Suelen cerrar sus manifestaciones con la consigna: contra el imperialismo por la patria, contra la oligarquía por el pueblo. Hasta la victoria, somos FARC. Sus acciones consisten en guerra de guerrillas y combate regular convencional, así como el asesinato de civiles, miembros del gobierno y militares, el secuestro con fines políticos como el de Ingrid Betancourt o con fines extorsivos. Periodo 1980-1989. Hasta la década de 1980, las FARC crecieron de manera relativamente lenta, además de sufrir una separación por parte de Javier Delgado y Hernando Pizarro, antiguos comandantes de las FARC, formando aparte una guerrilla llamada Comando Ricardo Franco Frente Sur. En septiembre de 1987, el EPL, las FARC y el ELN se constituyeron en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. En el periodo de 1990 y 1999, lanzó una ofensiva contra la Casa Verde, por lo que no se respetaron los acuerdos y se llevaban a cabo secuestros. Ingresos de las FARC. Sus ingresos principales: el narcotráfico, producción y transporte de coca, la extorsión. Extorsionaban a pequeños y medianos comerciantes, y sobre todo a las multinacionales. Los secuestros. Secuestraban a personas diplomáticas y funcionarios públicos. Los ingresos secundarios. La minería ilegal. Explotaban el oro. Gracias a esto lavaban el dinero del narcotráfico. La economía legal. Crearon negocios como cooperativa de taxis y de lanchas, y eran dueños de supermercados y fincas ganaderas. El narcotráfico es el comercio ilegal de drogas tóxicas en grandes cantidades. Su proceso comienza con el cultivo de las sustancias, sigue con la producción y finaliza con la distribución y la venta. Los grupos más grandes dedicados al narcotráfico suelen tener presencia internacional y ostentan un poder similar al de un gobierno. Sus integrantes cuentan con peligrosos armamentos y sus líderes manejan inmensas sumas de dinero. La condición ilegal de las drogas provoca una adicción que no conocen límites cuando sienten la necesidad de consumir. Cabe señalar que no es casual que la cocaína y la heroína, entre otras drogas, no hayan sido legalizadas, ya que este tipo de sustancias producen daños gravísimos e irreversibles al consumidor. Por otra parte, su consumo suele generar violencia, impulsa el crimen y deja a un gran número de personas fuera del sistema social. Por lo tanto, prohíbe la producción, distribución y venta de drogas, con la excepción de aquellas que se utilizan con fines terapéuticos. Los países del denominado Tercer Mundo, ubicados en Latinoamérica y Asia, suelen ser los productores de droga, mientras que los principales mercados de consumo se encuentran en Estados Unidos y Europa. Carteles de la droga. Con la prohibición, productores y traficantes formaron carteles clandestinos armados. El cartel de Medellín fue una organización delictiva
originada en la década de 1970. La organización mantuvo el control y la distribución de los envíos de cocaína hacia los Estados Unidos y otros países. Catalogado en su momento como la organización criminal más peligrosa en Colombia y del mundo, debido a su modus operandi y por el hecho de haber sido liderado por el narcotraficante Pablo Escobar. Cartel de Cali surgió de la mano de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez, siendo los responsables del envío del 35% de la cocaína que llegaban a las calles de ese país, razón por la cual llegó a ser catalogado como la organización criminal más peligrosa de Colombia. Cartel del Norte del Valle. Operaba principalmente en el norte del Valle del Cauca. Tuvo un importante crecimiento a mediados de los años 1990. Este tuvo grandes golpes cuando en el año 2008 uno de sus jefes fue asesinado y sus otros 2 líderes fueron capturados, lo que hizo disolver por completo esta organización. Cartel de la Costa. Fue una agrupación dedicada a la fabricación y tráfico de droga que funcionaba en la ciudad de Barranquilla. Controlaba el comercio de droga con otras regiones del país, además de la producción local. Guerrilla y paramilitares. La guerrilla de las FARC inició a comienzos de la década de 1980, los primeros movimientos en relación al cultivo y tráfico de drogas. Dando inicio a la conferencia número 128, en la cual trataremos asuntos importantes relacionados con la sociedad de nuestro país, Colombia, principalmente los movimientos ciudadanos, en las FARC. Vamos a dar la bienvenida a las autoridades presentes. Señorita Presidenta Evelyn Pluma, señor Vicepresidente Denis Valencia y la señorita Alcaldesa Evelyn Tito. Buenas tardes, ciudadanos de nuestra amada patria. En esta ocasión vemos que los ciudadanos de nuestra patria aún dudan que la paz llegue con las FARC, por lo que yo como representante propongo realizar un convenio de paz con las FARC para de esta manera reducir los secuestros y las muertes en nuestro país con el objetivo de conseguir una patria soberana. La intervención del señor vicepresidente. Buenas tardes, señorita, buenas tardes, señores periodistas. Me uno a la propuesta de la señora presidenta para realizar la paz con las FARC, ya que a través de esta medida podremos obtener la paz interna y externa con diferentes partes que nos rodean nuestro país. La señorita alcaldesa. Buenas tardes con todos. Me asumo a lo que dicen acá mis compañeros, ya que las FARC todavía siguen imponiendo miedo en el país y deberíamos buscar una solución para este problema. Teniendo un acuerdo mutuo entre las autoridades, damos por finalizada esta conferencia. ¿Qué te tiró vos ahí? ¿Quién te tiró? ¿Por qué? ¡Corre! ¿Qué pasó? ¡Ella está viva! ¡Auxilio! ¿Qué le pasó? ¡Le secuestraron a mi hija! ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¡Ayúdame, por favor! ¡Aló! ¡Policía! Vamos a informar de un secuestro. Está bien. Sí, ha sido secuestrada la hija de la presidenta. Listo. Gracias. ¡Ay! ¡Cállate, piroba! No, qué monedita de mami. ¡Ay! Sabes muy bien quiénes somos. Hoy nos mencionaste en tu rueda de prensa. Sabes, si quieres volver a ver a tu hija, tienes que dejarnos 500 millones en las siguientes coordenadas que te voy a mandar en un mensaje. ¿Quieres pruebas de que está viva? ¡Cállate, chica! ¡Piroba esta!
Niñita aquí. Próximamente te voy a llamar. Listo, tengo todo entendido. Autoridades me acaban de informar que deben irse en dirección 20 kilómetros al noroeste de Cali. Por favor, a rescatar a la hija de la señora presidenta. Por favor, tienen que ir. Lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Corran. Y en ese momento estamos acá. Sí, las coordenadas que le indicamos. Vamos. A verles lo que están corriendo. Y la otra. Venga, que les tenemos rodeados. No. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Quién es? Entreguen a la rehén. ¡No ¡Vamos dejamos! a entregar! ¡Muéstrame la plata! ¡Muéstrame la plata! ¡Muéstrame la plata! Dale, que están rodeados. ¡Muéstrame la plata! ¡Muéstrame la plata! ¡Así le ¿Dónde tiene la plata? Dale, que está rodeado. Venga, ¿está bien? Tenemos el celular. ¡Ay, pero! Venga, vamos. ¡Ay! Mi mamá.